¿Existe otro ejemplo de analogía de proporción extrínseca además del de sano? Bien, empecemos por decir que el uso ampliamente extendido de ese ejemplo se justifica en que tiene una ilustre prosapia porque viene del propio Aristóteles. Pero la categoría no ha sido obviamente engendrada para el término. El término la ejemplifica tan solo. Vamos a dar algunos otros ejemplos para que se vea que es así. Uno primero que es fácil de advertir y que sale al cruce espontáneamente casi, si uno dice, fíjense que el ser sano es una manera de ser que cae bajo la razón de bien, ¿no? En el caso de ser viviente. Pero el mismo término bueno o intrínsecamente perfecto también se puede decir extrínsecamente. Cuando uno habla del bien humano o humanamente bueno, o bueno para el hombre, o perfectivo para el hombre, cualquiera de esos términos es análogo con analogía de atribución extrínseca si nosotros lo referimos, por un lado, al hombre mismo, o a una virtud humana. Si lo digo de la virtud moral o intelectual, lo estoy diciendo intrínsecamente. Pero si lo digo de una cosa útil o de una cosa agradable, de las que el hombre puede servirse como instrumentos o como causas instrumentales de algún tipo en orden a su propia perfección o para comunicar su perfección a otro, estoy hablando de una analogía de atribución extrínseca, porque un par de zapatos o una lapicera o un ordenador se dice humanamente buena o perfectiva del hombre extrínsecamente, no intrínsecamente. Otro ejemplo que puede resultar claro también, adviértase al decir esto que la analogía de atribución extrínseca se da siempre que una cierta razón analógica se dice de una cosa en cuya naturaleza o esencia se da y de cualquier otra que está relacionada por causalidad extrínseca con esa. Eso se da en muchas figuras retóricas. Pongamos un tercer ejemplo. Si yo hablo de un vestido honesto, por ejemplo, lo estoy diciendo por analogía de atribución extrínseca, porque intrínsecamente la honestidad se da en el espíritu humano. Pero hay cosas que se pueden relacionar causalmente con esa honestidad, ¿no? Porque cooperan a ella, la expresan, etc. Pero no son en sí mismos honestos o deshonestos, moralmente buenos o moralmente malos, ¿no? La bondad o maldad moral no se da en un pedazo de tela, se da en el hombre. Otro ejemplo claro de analogía de atribución extrínseca. Pero como dije, si pensamos en ciertas figuras retóricas, ahí es también clara la amplitud con que se hacen atribuciones extrínsecas. La estudiosa lámpara, ¿no?, de la Hipálaje, eso obviamente es decir que la lámpara lleva en sí cierto vínculo, relación extrínseco, desde luego, con la estudiosidad de quien la usa, ¿no? Si se la llama estudiosa, se la llama estudiosa por atribución extrínseca. Ese caso nos sirve para advertir que el vínculo causal puede ser más o menos remoto, más o menos estrecho, a tal punto que en el uso corriente
ciertas analogías de atribución extrínseca pueden sonar mucho menos extrínsecas que otras. Esto se puede deber a dos tipos de razones o fundamentos. Uno, que podríamos llamar objetivo, que es el que acabo de apuntar, que el vínculo extrínseco sea más o menos directo, más o menos riguroso, más o menos necesario también, o contingente, por oposición, ¿no? En ese caso, uno a veces puede oír cierta atribución extrínseca como algo claramente retórico, mientras que otras atribuciones extrínsecas nos suenan como literales, aunque en los dos casos, desde el punto de vista conceptual, pase lo mismo, ¿no? Y la otra razón está en el uso que hace cada lengua, porque el usar cierto adjetivo por atribución extrínseca en una lengua puede ser totalmente usual. O sea, la figura retórica está incorporada en el uso vulgar. En cambio, para otros términos, la figura retórica la crea el poeta, entonces nos sorprende. Pero simplemente porque en esa lengua esa figura retórica no está incorporada como usual, no porque haya otra cosa distinta. ¿Sí? Pueden darse las dos cosas, insisto, ¿no? Pero, dicho esto, se podrá advertir fácilmente que hay muchos ejemplos de analogía, de atribución extrínseca, más allá de la sanidad. Nos sirve esto sí para, de alguna manera, hacer hincapié nuevamente en la diferencia que hay entre la atribución extrínseca y la atribución intrínseca. Porque la atribución intrínseca implica que la razón analogada se da realmente e intrínsecamente, o sea, según su esencia o naturaleza, en cada uno de los analogados. Cosa que no puede pasar, como en los ejemplos que hemos visto, cuando yo atribuyo una propiedad de un ser viviente a algo que no es viviente, o atribuyo una propiedad de un ser espiritual a algo que no es espiritual. De manera que ahí hay siempre atribución extrínseca.